Manizales, un diálogo con su territorio, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 5 de marzo de 2014, actualizado el 1 de julio del 2020, documento de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas en el marco de las actividades del concejal número 20. La imagen ilustra la plaza de Manizales en el primer lustro de la década de los 20. Introducción. El territorio de Manizales, entendido como una construcción social e histórica, es el resultado de las relaciones dialécticas entre dos sistemas complejos, el de la sociedad del Gran Caldas, cuyas raíces se forjaron durante el proceso de la colonización antioqueña y con el aporte del caucano que se remonta a la colonia, y el del medio natural, con las características del ecosistema regional perteneciente al trópico andino que se ha venido transformando desde mediados del siglo XIX. Las problemáticas y potencialidades socioambientales de la ciudad y la región emplazan a la sociedad civil a establecer un diálogo con el territorio a través de la cultura, para trazar las políticas públicas e identificar las acciones emblemáticas que, además de corregir un modelo conflictivo del uso del suelo que presiona la estructura ecológica, corrija y prevenga su fragmentación social y espacial y la desestructuración del territorio. Imagen panorámica aérea de Manizales en video de Zona Joven de Colombia. Esta es una presentación para el foro del 5 de marzo, gracias por venir Manizales, del colectivo Subámonos al Bus del Pop. El territorio, la ecorregión. 4 de los 7 mundos de Zamoga expresan el carácter pluridétnico y multicultural de nuestra ecorregión. Pachamama, la tierra, mundo que recoge el occidente minero con Marmato, Anserma, Supía y Río Sucio, una tierra de currulaos y etnias indígenas. Bachué, el agua, mundo asociado al patrimonio hídrico del oriente magdalenense como tierra de bundes, vapores, subiendas y de ranchos de hamacas. Yuruparí, el aire, el mundo para la tierra de los bambucos, de las chaponeras y del aroma de la tierra del café por los ejes de la colonización antioqueña y del bareque de Guadua. Y Chiminigagua, el fuego, el mundo para la alta cordillera con sus volcanes, páramos y bosques de niebla, en la tierra de los pasillos y las fértiles tierras de San Félix y Marulanda. Esta propuesta, a diferencia de los modelos funcionalistas que establecen las subregiones con puntos cardinales, responde a una lectura del territorio visto desde la cultura. Los otros 3 mundos que expresan las estrategias de desarrollo son Chía, el arte, para la cultura de esta ecorregión triétnica; Bochica, la ciencia, dada la necesidad de articular ciencia y saberes; y Chipchacún, la tecnología para amparar nuestros desarrollos tecnológicos como el bareque, la caña panelera, las obras para el control de la erosión y nuestras artesanías como las de Río Sucio, Aguadas y Marulanda. En la imagen, los mundos de Zamoga asociados con territorio, con tierra, agua, aire y fuego. Obsérvese el carácter pluricultural y multiétnico de nuestra población. La gente, la caldensidad. Al surgir en el siglo XX una caficultura de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso, se acentúa y moldea el carácter definitivo del cafetero colombiano al crearse una sociedad igualitaria donde gravitan 2 modos de producción diferentes tanto durante la colonia como en tiempos de la naciente república, porque durante la colonia la explotación minera difería, ya que mientras la minería de Quiebralomo y Marmato se soportaba en la esclavitud, la de Antioquia lo hacía en el trabajo del minero independiente, y porque durante el siglo XIX en la actividad agraria
son dos las formas de producción, una de servidumbre propia de las grandes haciendas del estado del Cauca y otra de corte capitalista en el sur del estado de Antioquia, donde el colono era propietario o vendía su fuerza de trabajo. Por lo tanto, en la caldensidad convergerán el carácter emprendedor del antioqueño, mostrado por Carlos Eduardo Pinzón, y la mente abierta del caucano de clase media, no afectada por los regímenes de esclavitud y servidumbre, de quien Francisco José de Caldas es digno representante. Imagen, afiche de los mundos de Zamoga por Carolina Calderón Franco, diseñadora visual. La aldea de Bareque. Desde su fundación, 1849, hasta el ocaso de la Guerra de los Mil Días, 1903. Esta aldea encaramada de Albeiro Valencia Llano vive un periodo con guerras civiles, 1860, 1876, 1880 y 1884, en el que su economía de subsistencia se soporta en la arriería. El modelo urbano mantiene la trama reticulada y su arquitectura, inicialmente de tapia pisada, pasa a la del Bareque de tierra tras el pavoroso sismo de 1884 que destruye el templo de la plaza. Arriba Manizales en 1864 por Rómulo Durán, en revista Pregón 1910. Abajo Manizales de principios del siglo XX, mostrando su nuevo templo de Bareque de 1888. Centro de Historia de Manizales. Es bueno señalar que cuando Manizales se funda, lo hace con 20 manzanas. La aldea refundada. En un segundo periodo, 1903 a 1930, gracias al grano de oro, la economía de la ciudad es de acumulación. Son los tiempos de los vapores, los cables y los ferrocarriles cafeteros, en los que el meridiano económico de Colombia pasa por la ciudad. Colombia, que no se industrializa ni con quina, ni con caucho, ni con tabaco, lo hace con el café. Como consecuencia de los incendios de 1922, 1925 y 1926, que cobran 34 manzanas, se emprende la obra más significativa del civismo caldense, la Catedral de Manizales, una estructura de 106 metros de altura en ferro concreto para una aldea de Bareque. Con la refundación, el Bareque evoluciona en formas y contenidos conforme surge una arquitectura ecléctica de tipo republicano, mientras el nuevo modelo urbano ajustado al relieve avanza a lo largo de la avenida Cervantes, hoy Santander, con una trama urbana que, al seguir las curvas de nivel para resultar más conveniente, abandona la anterior retícula ortogonal de herencia europea. Imagen. Arriba Manizales en 1916, Escuela de Arquitectura. Abajo Manizales de 1920, mural del maestro Luis Guillermo Vallejo en la Cámara de Comercio de Manizales. El poblado fundacional aparece arriba. Son 20 manzanas, porque el territorio ya estaba habitado, 400 personas. Del desarrollo a la crisis. El tercer periodo económico, que es de verdadero desarrollo, es el de las chivas y chipaos, que se corresponde con la irrigación de los beneficios de la caficultura, con la creación de la Federación de Cafeteros 1927, gracias al Estado keynesiano y mediante el soporte de los comités de cafeteros, se electrifica el campo, se abren las vías rurales y se construyen acueductos, escuelas y puestos de salud para dotar el medio rural. Pero en 1970 irrumpe la crisis socioeconómica y ambiental como consecuencia de la Revolución Verde, con el monocultivo del caturra y de una caficultura basada en productos de base química. Los campesinos, que no pueden asimilar los paquetes tecnológicos y financieros de la caficultura moderna, venden la tierra y emigran a la ciudad.
Arriba, Manizales, plano de 1930, cuando la ciudad empieza a tomar forma de cometa, con el desarrollo urbano y los entornos de El Carretero, era el nombre de la avenida Santander. Abajo, actual estructura satelital de Manizales conformada por las ciudadelas que surgen a partir de los años 70, pegadas a la cometa. Perfil ambiental urbano de Manizales. Primer capítulo, el medio ecosistémico natural. Gracias a las dos cordilleras nuestro clima es bimodal. Cada año 2 temporadas invernales que inician con los equinoccios cierran con 2 veraniegas cuando llegan los solsticios. Nuestro ecosistema asociado al frágil medio tropical andino se desarrolla en un medio montañoso de suelos jóvenes de origen volcánico en un ambiente tectónico activo. El complejo Ruiz-Tolima, las fallas del ecosistema Romeral, Palestina y Cauca-Patía, el Cañón del Cauca, el Valle del Magdalena, los ecosistemas de páramo y bosques altoandinos vecinos a la Mesa de Herveo y Altatamá y Caramanta, de las 7 zonas agropecuarias de mayor productividad del país, 4 benefician a la región. La zona cafetera, la alta cordillera central, desde Sonsón hasta Roncesvalles, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena alto y medio. El inventario minero de 210 explotaciones y yacimientos que posee el Gran Caldas. 110 pertenecen a Caldas, 64 el Quindío y 36 a Risaralda. Sobresalen por el oro el Alto Occidente, por el manganeso el Bajo Occidente y por calizas y mármoles los 2 flancos de la cordillera central, como por el uranio y un gran potencial hídrico todo el oriente caldense. Imagen arriba, eje cafetero, la estructura ecológica según el ideal, parte inferior, la RAD del eje cafetero, en medio del triángulo de oro de Colombia. Perfil ambiental urbano, primer capítulo. A2, el medio transformado. El proceso de ocupación y de transformación del medio natural comienza con la presencia de comunidades amerindias organizadas en cacicazgos, distribuidos por toda la región. Entre estas tenemos irras, cartamas, pícaras, anselmas, concuyes, pozos, paucuras, carrapas, quimbayas, palenques, amaníes, marquetones y pantágoras. La minería, que en tiempos de la colonia tiene su primacía mediante la esclavitud en la provincia del Cauca, que explota el oro de Barbacoa, Chocó y Quiebralomo, y con mineros independientes en la provincia de Antioquia. Posteriormente, en el siglo XIX, lo hace de otro modo. Mientras en la provincia del Cauca y Cundinamarca primaron las haciendas de régimen feudal o de servidumbre, en este territorio se da la construcción del paisaje cultural cafetero mediante un modo de producción capitalista, gracias a la presencia del colono, quien reza la tierra para quien la trabaje. Igualmente, si la primera transformación es rural, a esta le sucede la urbana, ya que a partir del poblamiento del territorio por la ruta del paisaje cultural cafetero entre Sonsón, Abejorral y Génova, Caicedonia, surgen muchos poblados sobre una ruta de estructura minifundista gracias al café y al proceso colonizador del siglo XIX. En el caso nuestro, en 1949, cuando 400 familias de colonos están instalados en la cuenca media del Chinchiná, 150 hacia la Linda, 100 hacia la Enea, 80 hacia el Tablazo y 70 hacia Sierra Morena, para contar con un mercado deciden fundar a Manizales. Imagen arriba, indígenas del viejo Caldas. Luis Duque Gómez. Abajo, Marmato, Caldas. Perfil ambiental urbano, segundo capítulo, B1, o primera parte. Uso, transformación, flujo y disposición final de recursos. La ecorregión cafetera es un jardín biodiverso mal utilizado. En menos del 0,015% de la superficie del país, Caldas alberga al 7% de las especies de plantas y animales, según el von Humboldt 1997.
Antes dominada por bosques, ahora solo conserva una fracción de su cobertura original porque muchos paisajes son cafetales, plataneras, potreros, plantaciones forestales y algunos cañaduzales. Según las coberturas, en 2002 en toda la ecorregión cafetera de un uso potencial del suelo para usos forestales del 54% del territorio, en los bosques solo llegaban al 19% y en ganadería, mientras el potencial de la ecorregión es solo el perfil ambiental urbano, segundo capítulo. B1, uso, transformación, flujo y disposición final de recursos. La ecorregión cafetera es un jardín biodiverso mal utilizado, de menos del 0,15% de la superficie del país. Caldas alberga al 7% de las especies de plantas y animales, según el von Humboldt 1997. Antes dominada por bosques, ahora solo conserva una fracción de su cobertura original, porque muchos paisajes son cafetales, plataneras, potreros, plantaciones forestales y algunos cañaduzales. Según las coberturas, en 2002 en toda la ecorregión cafetera de un uso potencial del suelo para usos forestales del 54% del territorio, los bosques solo llegaban al 19% y en ganadería, mientras el potencial de la ecorregión es solo del 4%, la cobertura llegaba al 49%. Además, en los usos agrícolas y agroforestales de un potencial del 21%, la cobertura subía al 30%. La ciudad toma materia y energía del entorno y tiene sus propias excretas. Manizales genera 300 toneladas diarias de basura, 20 toneladas de carga contaminante residencial en las aguas hervidas vertidas a los 3 distritos sanitarios, Olivares, Chinchina y La Francia. A esto se le suma cerca de 10 toneladas adicionales de origen industrial que afectan cuerpos de agua como la quebrada Manizales, donde se establece el principal sector industrial. Imagen arriba, dispersión urbana y oferta hídrica en el eje cafetero colombiano. En la parte inferior tenemos usos potenciales y actuales del suelo en la ecorregión cafetera, según Sir Alma Mater para el año 2002, donde se puede observar, comparando el mapa de arriba con el inferior, que los potreros exceden 12 veces el área apta y los bosques se han reducido 3,5 veces. Perfil ambiental urbano, segundo capítulo. B2. Las zonas y sus funciones en los medios rurales y urbanos. Perfil ambiental urbano, segundo capítulo. B2. Las zonas y sus funciones en los medios rurales y urbanos. Zona industrial, residencial, comercial y de servicios. La zona industrial, que vale por su posición con respecto a los medios de transporte, por no ocupar el occidente de Manizales vecino al Cauca, donde están los nodos troncales, está mal localizada. Y por quedar en la quebrada Manizales presenta conflictos ambientales, ya por amenazas al estar su cuenca deforestada, ya por la afectación al ecosistema con sus vertimientos. En la imagen vemos los usos del suelo urbano de Manizales. Tenemos una zona roja que es un articulador o eje estructurante y en su perímetro unas zonas de café que son zonas de uso mixto. Permitir en la ciudad usos mixtos y no especializados en términos de residencial, comercial o de servicios facilita que la gente viva cerca de la zona de trabajo y eso se traduce en acortar los viajes con movilidad autónoma. La zona residencial, que debe estimarse por su valor estético y paisajístico, muestra que las urbanizaciones más costosas de la ciudad ocupan el paisaje contaminado de su zona industrial afectada por vertimientos industriales. Igualmente falta desarrollar ciudadelas autosuficientes en sectores populares como la Enea, la Sultana y Bosques del Norte, bien dotadas de infraestructura social y productiva, en lugar de expandir el hábitat favoreciendo los apetitos de los urbanizadores. La zona comercial que alberga el centro histórico se ha venido degradando más por la irrupción del automóvil
que por la informalidad. Allí los moradores de los viejos inmuebles no cuentan con garantías para mantener el valioso patrimonio arquitectónico e histórico en el que se soporta el carácter de nuestra ciudad. Las zonas de servicios, que suelen valer por su nivel de equipamiento, deben incrementar el potencial de generación de riqueza de la ciudad asociado al sector de los servicios. En ellas, más que por el número de camas, el sistema de salud o el hotelero se deben valorar por los servicios que ofrecen para los habitantes locales. Las universidades, que deben valer por sus programas de doctorado y laboratorios, se han venido valorando como centros de docencia por el número de estudiantes que llegan a la ciudad y no como centros de investigación y desarrollo. Manizales demográficamente está creciendo al 0,4%, el parque automotor es al 8 u 11%, así que cada 9 años estamos duplicando el parque automotor en la ciudad. Perfil ambiental urbano, tercer capítulo. C1. Conflictos, contradicciones sociales, ambientales, económicos e institucionales. Dada la crisis del actual modelo democrático expresada en falta de liderazgo, desestructuración de los partidos y privatización de la cosa pública, se debe fortalecer la sociedad civil e implementar los mecanismos de participación ciudadana con fundamento en el civismo activo, con la civilidad como valor supremo de la cultura urbana. Dada la crisis socioeconómica que se expresa en pobreza, desempleo e informalidad, se debe ubicar a las personas en el centro del desarrollo, priorizando la formación de capital social sobre el crecimiento económico. Se debe implementar políticas de ciencia y tecnología implicadas con la cultura para resolver la brecha de productividad que sume la pobreza los medios rurales. Se debe consolidar la ciudad-región del eje cafetero, conurbar el territorio y fortalecer el transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza. Se debe desarrollar un nuevo modelo urbano más verde y más humano, priorizando la formación de ciudadelas autosuficientes, densificando el medio urbano y desarrollando el transporte masivo y la peatonalización en lugar del carro. Dada la amenaza del cambio climático y la falta de políticas públicas ambientales que enfrenten la problemática de los riesgos, se debe ordenar las cuencas, reforestar sus quebradas, implementar la cultura del agua, resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo y replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica, además de prevenir la especulación con la plusvalía urbana y el suelo en los medios urbanos. Imagen, estructura ecológica urbana, el medio rural y el transformado. Plan de ordenamiento de Manizales 2013. Este documento muestra en verde lo que se llama el área natural, la seminatural o de transición en amarilla, pero los medios transformados aparecen de acuerdo al nivel de transformación en un habano o en un color ya cafecito. Se puede decir entonces que en Manizales la porción de área natural es muy reducida y está un poco sesgada hacia el occidente. Justamente por eso tenemos que blindar las áreas de interés ambiental, sobre todo en las márgenes cordilleranas, pero también recuperar las rondas hídricas. Perfil ambiental urbano, tercer capítulo. C2, gestión ambiental, o sea, segunda parte. Entre los temas socioambientales emblemáticos para el departamento de Caldas y su capital Manizales, las propuestas verdes serían: 1. Más bosques y ordenamiento de cuencas para mitigar el impacto del calentamiento global, previendo no solo los altos incrementos de lluvias previstos al 2100 en la zona urbana, 40%, sino también el incremento del gradiente térmico, sobre todo al occidente, más 1,5 grados Celsius. 2. Una revolución educativa con un modelo que desarrolle el talento humano para la reconversión productiva rural y el desarrollo social, incorporando para el efecto un soporte virtual en las áreas rurales al alcance de las comunidades rurales. 3. El desarrollo de la identidad cultural en la ecorregión, soportado
en su carácter triétnico y en el marco del paisaje cultural cafetero. 4 macroproyectos como Aerocafé, el Tren de Occidente, el puerto multimodal de La Dorada, la transversal cafetera y el ferrocarril cafetero para articular al país por Caldas, complementados con plataformas logísticas. 5. Un nuevo modelo urbano que descentralice la infraestructura social y económica, con crecimiento hacia adentro, financiado por la plusvalía urbana. 6. Salvar el patrimonio material e inmaterial de Marmato y los ecosistemas de las zonas de amortiguamiento del Parque Natural de los Nevados y de las reservas forestales protectoras, amenazados por apetitos del mercado inmobiliario y enclaves mineros. Imagen escenario de cambio climático 2011-2100. Para Caldas, según el IDEAN, y conflictos de uso del suelo de sus áreas de interés ambiental y zonas pobladas en la cuenca del Chinchiná. En la parte superior, los 3 primeros mapas son de precipitación al 2100. El tercer mapa muestra que habrá unos incrementos en azul oscuro que serán del 40% entre Villa María y Salamina por el borde cordillerano y del 30% en un área importante. Contrariamente, el oriente caldense no va a tener mayor problema, los incrementos serían del orden del 10%. Y en cuanto a temperatura, los 3 mapas siguientes de Caldas, el tercero muestra los mayores cambios de temperatura que van a ser hasta de unos 3 grados centígrados en la zona magdalenense, pero que en el corredor del Cauca podrían tener incrementos cercanos a 2 grados Celsius para el 2100. Ahora, si combinamos humedad y temperatura, se puede advertir que habrá incremento de la humedad relativa en las zonas aptas para el café. Además que el café va a tener un cambio de posición en términos de áreas aptas, porque el gradiente térmico implica un cambio en las zonas de vida de 170 metros en altitud por grado centígrado. El mapa inferior muestra la ubicación de la zona urbana de Manizales en color café oscuro, igual que los cascos urbanos de Chinchiná y Palestina, porque está en la cuenca del río Chinchiná. Y en una silueta en rojo aparece no solamente el límite del Parque Natural Nacional de los Nevados, sino las reservas forestales protectoras, Río Blanco, Che, Sabinas, Torre 4, pero también el distrito de suelos Huacas, el Rosario. Eso es una figura ya de tercer orden en términos de conservación. La segunda refundación, primera parte. Sabemos que la historia de Manizales ha estado marcada por desastres como 1, los incendios de 1925 y 1926 que consumieron cerca de la cuarta parte del poblado. 2, la erupción de 1985 en el Ruiz, que solo en Caldas causó un número cercano a las 2.000 víctimas, que se sumarían a las 23.000 de Armero. 3, los terremotos profundos de 1938, 1962, 1979 y 1995 y el sismo superficial de 1999 del eje cafetero que causó la muerte a 1.185 personas. 4. El niño de 1992 y las niñas 2007-8 y 2010-11 con sus devastadoras consecuencias hidrogeológicas para el suministro de agua y la conectividad de la ciudad. La imagen superior muestra a Manizales antes de los incendios de los años 25 y 26. Es una aldea de Bareque. La imagen inferior muestra una erupción del Ruiz en el año 2015. En cuanto a los terremotos, es bueno decir que tenemos 2 fuentes sísmicas, una profunda a 70 a 100 kilómetros de profundidad con eventos de magnitud 7 y otra más superficial como las del terremoto de Popayán y del eje cafetero 1983-1999 con signos de magnitud 6.
30 veces menos energía. Pero los sismos superficiales son mucho más dañinos que los profundos. Caso de Popayán, caso del eje cafetero. La falla de Romeral ya liberó la energía en Popayán y en el eje cafetero por la zona de Armenia. Está pendiente que libera la energía en zonas vecinas a Palmira y a Manizales. La segunda refundación. Mientras prioricemos el crecimiento económico sobre la formación de capital social, patrimonios como el suelo urbano, el agua y la biodiversidad mantendrán el carácter de recurso, haciéndolos objeto de explotación al servicio del mercado. Existirán menesterosos habitando las diferentes texturas urbanas y cosechando los residuos de las actividades citadinas, y tendremos en los escenarios periurbanos dos clases de guetos. Aquellos donde la vida se deteriora y la inequidad profundiza las desigualdades humanas, y otros constituidos por unidades residenciales cerradas para la clase pudiente que se aísla y protege de los pobres. Imagen Río Blanco, cuna de vida, y legado de Conrado Gómez Gómez, mural de Aguas Manizales, dibujado por Luis Guillermo Vallejo. La segunda refundación. 3. Si tras padecer guerras, incendios y desastres naturales, pese a su fragilidad, la ciudad ha logrado sobreponerse y salir airosa al emprender una ruta de acierto en materia de desarrollos tecnológicos y conceptuales en los temas ambientales, hoy la sociedad caldense requiere enfrentar una amenaza de mayores dimensiones relacionada con la pérdida de valores, lo que explica problemáticas como la corrupción, la fragmentación social y la violencia, además de otras relacionadas con la deshumanización de la economía y la corrupción, que explican la destrucción de la democracia y la privatización del medio ambiente por los agentes del mercado. Imagen Catedral de Manizales en construcción, década de los años 30. En el año 36 terminan las 4 agujas menores. En el año 39 se hace la torre mayor y termina la obra. La segunda refundación. 4. Hoy, conforme los antivalores van colonizando la desesperanza, se acentuará la pérdida de las virtudes, se fragmentará más nuestra sociedad y el medio urbano, y prosperarán los pasivos ambientales asociados a un uso conflictivo del modelo urbano que, a costa de la frágil estructura ecológica, trafica con la plusvalía urbana. Mientras persistamos en modelos de ciudades insolidarias y excluyentes y en un modelo educativo que no desarrolla el talento humano, los más pobres no tendrán opciones de vida y las consecuencias serán insostenibles. Los programas públicos terminarán fracasando, las intervenciones sociales no cumplirán su objetivo, se privilegiará el asistencialismo y dinamizarán los factores que degradan el sistema urbano. Imagen ladera de la comuna San José, Unimedios. Historias de caso. 1. El terremoto del Quindío. Este terremoto del 25 de enero de 1999 ocurrido a la 1:19 de la tarde, hora local, de magnitud 6,1 y con profundidad de 17 kilómetros, alcanzó una intensidad en la escala de Mercalli de 9 y cobró 1.185 vidas, 8.523 heridos y 731 desaparecidos. En 18 segundos de sacudida, las pérdidas sumaron $580 millones. De una población de 1,5 millones de habitantes en su área de influencia, Quindío, parte del Valle del Tolima y de Risaralda y de Caldas, los damnificados directos que perdieron su vivienda ascendieron a 160.000, 10%, y de la población afectada en su persona, familia, vivienda o empleo, 400.000, equivalentes al 26% del total. En respuesta al desastre se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero FOREC por la Presidencia de la República. Imagen
torre menor de la Catedral de Manizales, colapsada en el sismo de 1932. La catedral, una obra en ferroconcreto iniciada en 1929 y concluida en 1939, ya ha sido objeto de reforzamiento sísmico y de obras complementarias de restauración. Historia de caso 2. El caso de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Manizales ha venido presionando la estructura ecológica principal del municipio al abrirle paso en la Aurora a una urbanización de 2.200 unidades residenciales para 10.000 habitantes, colindando con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Con ello se alterará de forma irreversible y severa este ecosistema estratégico como consecuencia de unos usos urbanos en su anillo de contención, el que incorporará una huella ecológica de 20.000 hectáreas, cuantía 4 veces el área de la reserva, desde una ciudadela cuya densidad alcanza los 204.000 habitantes por milla cuadrada, contra una densidad demográfica de solo 20.000 que tiene la zona urbana de Manizales. Dicha área de interés ambiental estratégica para la nación y para la ciudad, además de proveerle servicios ambientales fundamentales para la ciudad de Manizales, como reguladora del clima y del ciclo hidrológico, por ser parte de la zona de reserva forestal central de Colombia, también resulta vital para el frágil ecosistema altoandino como hábitat de especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción. Si en el Parque Natural Nacional de los Nevados se requiere un anillo de contención o zona con función amortiguadora de 1 kilómetro para amortiguar los impactos de Manizales y de Pereira, que están a 14 kilómetros, entonces, pregunto, ¿cuál debe ser el ancho de la zona con función amortiguadora en el caso de la Aurora estando a tan solo 140 metros de la reserva de Río Blanco, es decir, 100 veces más cerca? Por algo la Fundación Grupo HTM en el 2014 recomendó un anillo de 700 metros de ancho cuando se elaboraba el POMCA del río Chinchiná. La Fundación Grupo HTM, que desarrolló la estructura ecológica de Manizales, también hizo el citado estudio sobre zona con función amortiguadora para las áreas protegidas en jurisdicción de Corpo Caldas en 2014, según el cual el ancho requerido para favorecer la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco de los impactos de Manizales sería de 700 metros, con lo cual la urbanización que se proyecta en la Aurora estaría en el lugar equivocado. Ven amenaza para la Reserva de Río Blanco en Manizales y el estado de la función del suelo urbano en Manizales. Imagen en rojo, la Aurora al lindes de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Al reducir la zona con función amortiguadora a su mínima expresión, con tierra viva a 140 metros de la reserva, alterando la estabilidad del clima y el ciclo hidrológico, y con ello la regulación hídrica, pregunto, ¿hablaríamos de ecociudadela o de ecocidio? Los impactos de luminosidad, térmicos y de ruido de tierra viva sobre la Reserva Forestal de Río Blanco son 100 veces superiores a los de Manizales, que está a 1,4 kilómetros, por estar ubicada 10 veces más cerca del bien de interés ambiental que se protege. Imagen, plan parcial de la Aurora en Centro de Estudios y Gestión de Derechos para la Justicia Espacial. Historia de caso 3. Manizales, ciudad de los ecoparques. Esta propuesta, que se financiaría con recursos de la plusvalía urbana, daría respuesta a la falta de espacios verdes en el medio urbano, mitigaría la presión sobre la frágil estructura ecológica y sería una estrategia de adaptación al cambio climático en la ciudad. Dicho proyecto tendría dos componentes, un instrumental y otro metodológico, articulados así. 1. Estableciendo un sistema de ecoparques con elementos articuladores físicos y de contenido
programático y que como complemento contemple restablecer las rondas hídricas urbanas. En lo físico contemplaría 3 ejes verdes así. Por el norte, el Cerro San Cancio como nodo vinculado al jardín botánico y al bosque popular. Por el norte, el ecoparque Los Yarumos como nodo articulado a Monteleón, al mirador de Niza y a Río Blanco. Y por el occidente, el monumento de los colonizadores como nodo con el Parque del Agua y el ecoparque Los Alcázares, Arenillo. 2. La componente programática incluiría una estrategia de apropiación social del territorio para avanzar en una cultura socioambiental, incorporando un programa de educación en 7 comunas del entorno, habitadas por el 62,5% de los manizaleños. Imagen superior: Manizales, estructuras verdes mostrando las rondas hídricas del medio periurbano, de Tatiana Ochoa. Inferior: Manizales, estructura ecológica urbana, en el POT del 2016. Manizales tiene varias quebradas que rehabilitar. Por ejemplo, la quebrada La Francia, la quebrada El Mico, la quebrada Marmato, la quebrada San Luis, la quebrada El Perro, la quebrada Manizales. En la parte inferior estamos observando la estructura ecológica principal con las áreas de interés ambiental, pero también la infraestructura ecológica. Manizales es una ciudad de laderas, con un riesgo enorme. Las laderas son muy jóvenes, el factor de seguridad de largo plazo en las laderas del trópico andino es 1, pero si usted quita los árboles y hace modelados, el factor de seguridad de largo plazo queda por debajo de 1, es decir, inestable. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional, es miembro del Consejo Regional de Ordenamiento Territorial y el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología de Caldas, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y del Consejo Editorial de la revista Civismo, documento de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Manizales, 5 de marzo del 2014, actualizado el 1 de julio de 2020. Portada y contraportada: Manizales a principios de 1920. Crédito al Centro de Historia de Manizales. Bibliografía: 1 de 3. Acuerdo climático, avance necesario, pero insuficiente. Agricultura sostenible, reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco. Agua como bien público, agua y clima en el desafío ambiental. Amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales. América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera. Bosques en la estabilidad del medio ambiente. Caldas en la bioregión cafetera. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas. Cambio climático y sustentabilidad del territorio. Centro histórico de Manizales. Lineamientos conceptuales de cara al plan de ordenamiento territorial. Centro sur de Caldas, un área metropolitana. Chinchiná, siglo XXI. Parte 2. Ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas. Ciencias naturales y ciencia, tecnología, sociedad. Clima andino y problemática ambiental. Ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. El desastre de Armero a los 30 años de la erupción del Ruiz. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. El territorio como sujeto en el contexto del Magdalena Centro. Elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Fundamentos de economía y transportes. Geomecánica de las laderas de Manizales. Geotecnia para el trópico andino. Gestión ambiental del riesgo en el territorio. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Infraestructura para la ecorregión cafetera. Introducción a la teoría económica. La encrucijada ambiental de Manizales. Historia del Cerro San Cancio. Legalidad y sostenibilidad de la Guadua en la ecorregión cafetera. Manual de Geología para Ingenieros. Bibliografía 3. Noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panela y café. Paisaje cultural cafetero. Participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial.
Pensamiento crítico para construir la paz. Plan de acción centenario SMP de Manizales, un diálogo con el territorio. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia. Riesgo sísmico, los terremotos. 6 girasoles emblemáticos para la problemática socioambiental de Caldas. Sismo, Bareque y Laderas. Sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediato PAI en la cuenca del río Guarinó y la charca de Guarinocito. Temas cívicos para agendas de desarrollo regional. Temas de Caldas. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Un plan de acción para encauzar el megaproyecto San José. Una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas. Valoración de la biodiversidad en la ecorregión cafetera. Vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Muchas gracias.